No dejes entrar al bosque, por C.G. Drews. Capítulo 16. Siguió a Thomas hacia el jardín con la pesadez de un chico a punto de ser colgado de una horca de espinas. Si esta fuera una de sus historias, escribiría sobre un zorro arrinconado que se mordía su propia pata para escapar hasta que la herida quedaba cubierta por flores. En los últimos días, el hambre punzante que sentía en su interior nunca era por la comida, no cuando se sentía atormentado por los monstruos, el pánico y la expectativa de que todo podía empeorar. Thomas se adentró en los jardines que rodeaban el edificio principal de Wickwood y los dormitorios. Cuando el sol brillaba, los jardines parecían salidos de un cuento de hadas, con setos por todas partes y un césped color esmeralda y jade cortado con precisión. Algunos senderos de ladrillos rodeaban los rosales y las celosías con enredaderas, y llevaban a bancos de piedra angelicales y gazebos consumidos por más enredaderas. Ahora todo brillaba con una capa plateada de lluvia, y el jardín no lucía magnífico. Se veía más como si hubiera estado llorando. Dijiste que ya no estaba lloviendo, literalmente me estoy empapando, se quejó Andrew, consciente de que sonaba petulante, pero no quería estar aquí. No necesitaba que lo alimentaran y lo monitorearan como un pichón. Y el gazebo estará seco, dijo Thomas, saltando un charco de agua. El aire se sentía tan húmedo que casi era posible beberlo. Los pulmones de Andrew ya estaban teniendo problemas. Se sujetó el tabique de la nariz y cerró los ojos con fuerza por un segundo antes de darse cuenta de que no era el aire pesado a su alrededor lo que lo estaba aplastando. Estaba empezando a tener un ataque de pánico. Odiaba ser así. Tomás, podemos ir. El camino doblaba hacia el gazebo, pero antes de llegar Thomas se detuvo. Bryce Kane y sus amigos ya estaban ahí, empujándose mientras reían a carcajadas. Habían manchado de lodo las tablas blancas del suelo y había paquetes vacíos de patatas fritas por todos lados. Ni bien vieron a Andrew y Thomas, empezaron a gritar. ¡Hey! Es Tommy y su novia. Cállate, amigo. Recuerda que mató a sus padres. ¿Quiere ser el siguiente? Empezaron a reír a carcajadas. Thomas se marchó a toda prisa en la dirección contraria. La bolsa de papel se golpeaba contra su pierna con un desagradable sonido húmedo. Algún día escaparé a una playa desierta y nunca volveré a hablar con otra persona. Andrew suspiró mientras lo seguía. Es una isla desierta. Es lo mismo, Perrault. Se sentaron en una pared baja de piedra al borde del jardín. El campo de deportes se extendía adelante y terminaba contra la cerca. El bosque los observaba, y ellos lo miraban sin parpadear. El aire se sentía más gris aquí y podían sentir las hojas empapadas, el lodo y el musgo del bosque en sus lenguas. Una sombra solitaria se posó sobre el rostro de Thomas mientras miraba los árboles. Debía extrañarlos, a aquellos días en los que se escabullían allí por puro disfrute, y volvían con manchas de lodo y los bolsillos llenos de rocas y hojas interesantes. Dobbs se enojaba y empezaba a decirle que se estaba arriesgando a que lo expulsaran, pero él la miraba directo a los ojos y le mentía. ¿Qué? No estuve en el bosque. Solía besar los árboles, pero ahora lo hacían estremecerse del miedo. Andrew mordisqueó su sándwich. La mantequilla de maní se sentía como pegamento en su boca. Voy a pelear contra Bryce Kane si ayuda, dijo Thomas. Él lo miró sin expresión. Si ayuda a que te expulsen, ignóralo. El chico hurgó en la bolsa de papel. Mi tía por fin me contactó. Parece que estaba lidiando con algunas cosas, aunque todavía no cerraron el caso. Pero ella sabe sobre el pozo. Mordió salvajemente otro sándwich. Está lleno de enredaderas, así que la policía no lo vio, pero ella podría mirar. Si lo hace, comenzó escogiendo sus palabras como si fueran esquirlas de vidrio. La policía tendrá respuestas y entonces cerrarán el caso. Nada lo conecta contigo. Pero no quiero... Se detuvo. Quizás escaparon, ¿sabes? Andrew no le recordó que habían pasado semanas desde que sus padres se habían desvanecido porque podía escuchar el deseo tentativo en la voz de Thomas. Lo más probable es que hayan escapado. Pero mi tía tal vez me saque de Wickwood. Es la clase de cosa vengativa que haría.
Eso no podía pasar. No a Andrew. Si perdía a Thomas, si Dove mantenía esta nueva distancia extraña entre ellos, ¿cómo podrían mantenerse en pie? ¿Estás bien?, preguntó Thomas con cautela tras suspirar. Él tomó su sándwich. Le había dado 2 mordidas y ya se sentía lleno, pero no quería que su amigo lo tratara como un bebé, así que le dio otra mordida enorme e intentó masticar. Tenía sabor a lodo. Tenía que ser su imaginación, ya que el aire pesado olía a bosque y ya se estaba sintiendo al borde del colapso. Pero tenía lodo por toda la boca, pastoso y sofocante, y algunos restos de grava destrozaban sus muelas. Se ahogó y se inclinó hacia adelante. Escupió el sándwich. Thomas se levantó y lo sujetó de los hombros mientras tenía arcadas. ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué te pasa? Cuando Andrew abrió el sándwich, la mantequilla de maní estaba mezclada con una tierra negra llena de gusanos y larvas que se retorcían de un lado a otro con sus cuerpos cortados en donde había mordido. Lo soltó y empezó a respirar con dificultad. ¿Pero qué carajo? Empezó a decir Thomas. Yo no... La mantequilla de maní estaba recién abierta. Ah, mierda. Lo siento mucho. La boca de Andrew estaba impregnada con gusto a hojas, lodo y gusanos. Estaba respirando demasiado rápido. Había comido eso. Había metido esa asquerosidad en su boca y... El chico se bajó de la pared y se quedó junto a él mientras le deslizaba la mano sobre el estómago y el pecho, sintiéndolo hiperventilar, sujetando sus costillas para que no se partieran. Era tan íntimo que se inclinó hacia adelante, ya que necesitaba sentir cómo Thomas inclinaba la cabeza hasta que su boca casi rozaba el cuello de Andrew. ¿Ves? Esto es a lo que me refiero. La voz de Thomas sonó baja y urgente. Nos están mirando. Están aquí. La oscuridad no los retiene y es como si estuvieran a nuestro alrededor todo el tiempo. Andrew se sentía asqueado. Había querido dejar de comer y lo había hecho. Era casi como si lo hubiera pedido. Se quitó la tierra de la boca y escupió. Vayamos adentro y busquemos un poco de agua, sugirió poniéndose de pie, pero Andrew le sujetó del codo. Varias manchas de lodo cubrían su boca. ¿Escuchas eso? Los ojos de Thomas se movieron alrededor del jardín mojado. Parecía estar a punto de comenzar a llover otra vez y el cielo se había vuelto mucho más oscuro. Probablemente sea Bryce que viene a molestarnos. Pero su cuerpo se sentía rígido debajo de la mano de Andrew. Creo que tenías razón sobre octubre. Algo se movió detrás de los setos. Grande, alquitranado, malevolente. Los dos se alejaron de la pared y retrocedieron hacia el camino. Tenía que ser Bryce. No habían encontrado monstruos en el bosque la noche anterior, así que no podía ser ninguno, ¿verdad? No era justo. Los truenos rugieron por encima de ellos mientras una ligera lluvia caía sobre sus cabezas. Un olor ácido avanzó por el camino. Hojas podridas, tierra húmeda y el asqueroso aliento de la putrefacción. Un sonido sibilante sonó por detrás de ellos y giraron justo cuando una sombra se movió. Dejó la marca de una garra en el césped. El pulso de Andrew se aceleró tan rápido como las alas de un colibrí. Quizás ellos habían causado esto al consolarse. Sus toques suaves, sus cuerpos magnetizados cada vez más cerca. Debió enfurecer a los monstruos que no querían nada más que sus gargantas desnudas y sus muñecas pálidas ofrecidas en sacrificio. De reojo vio la punta de una cornamenta que brotaba de una piel cubierta de sangre, un cuerpo manchado con la suciedad del bosque. Tenemos que irnos. Ahora. Thomas lo tomó del brazo. La criatura emergió de los rosales, inmensa, tan inmensa, con tierra y pedazos de carne desgarrada clavada en sus astas. Crecía desde las profundidades. Pertenecía allí, y había venido por ellos. Cuando abrió la boca dejó al descubierto una serie de dientes afilados y una saliva negra cayó hacia el césped. En cuestión de segundos el pasto verde se marchitó. Unas rosas negras brotaron del suelo y sus hojas se empezaron a corroer incluso a pesar de estar creciendo. Todo lo que el monstruo tocaba moría, y volvía a crecer mal. Extendió una mano hacia Andrew. Thomas lo empujó. ¡Corre! Salieron corriendo hacia la escuela, chocándose entre sí, sin aire para respirar entre ellos.
Saltaron una pequeña pared de piedra y se lanzaron hacia la entrada lateral. Cerrada. ¿Cómo podía estar cerrada? A esa hora de la tarde los estudiantes deberían estar saliendo de los dormitorios y la biblioteca para ir al comedor. La escuela debería estar llena de gente, lo que significaba que estaban llevando al monstruo hacia un festín. Tomás, no podemos, comenzó, pero el chico lo sujetó de la muñeca y lo llevó hacia adelante. El monstruo se acercaba rápido, con sus pezuñas y sus garras cortando el camino y destruyendo el jardín con cada paso que daba. Soltó un rugido que se transformó en un grito que se sintió como si les estuvieran clavando alfileres en los tímpanos. Se tapó una oreja con la mano, pero sintió que un hilo de sangre se había empezado a deslizar por su mejilla. Era como si el monstruo no quisiera nada más que encontrar una manera de meterse en su interior, enroscarse entre la carne y los huesos y florecer allí. ¡Vamos!, instó Thomas, arrastrándolo por la parte trasera de la escuela, pero todo eran ladrillos y enredaderas, ventanas cerradas y puertas trabadas. Se deslizaron por el suelo al doblar una esquina justo cuando el monstruo se lanzó hacia ellos. Clavó una garra en la camisa de Andrew y lo llevó hacia atrás, directo hacia esa boca cavernosa desde donde brotaba una lengua llena de gusanos. A esa distancia las astas lucían tan filosas como para cortar cualquier cosa, y estaban curvadas de tal forma que imitaban una corona. Recordaba este dibujo. Estaba colgado en la pared de Thomas en su habitación. El rey de las astas, quien le sacaba los rostros a sus víctimas con cuchillos hechos con sus propios cuernos. Un grito escapó de la boca de Andrew. Cayó de rodillas mientras Thomas giraba y se lanzaba con los puños en alto hacia el monstruo. Lo golpeó en el pecho y la bestia se tropezó hacia atrás. «¡Vete!», ordenó su amigo. Se puso de pie resbalándose en el camino mojado y fue hacia una de las puertas angostas que usaba el personal docente. Esta vez se abrió. Entró a toda prisa mientras Thomas lo seguía de cerca por detrás. Cerraron la puerta apenas un segundo antes de que el monstruo se lanzara hacia ellos. Rugió y golpeó la madera con tanta fuerza que las bisagras se sacudieron. Thomas retrocedió y él se apresuró para ponerle el pestillo. Estaban en un corredor de servicio obscuro y en desuso, temblando. Se miraron. «Necesito el hacha», susurró Thomas. Algo se estrelló contra la puerta con un estruendo. La madera se astilló. Andrew retrocedió, pero fue entonces cuando la escuchó. Una voz de sangre nauseabunda y rancia. «No dejarán al rey de las astas sin un diezmo. Arráncalo de tu pecho. Regresen». Apenas podía mantenerse de pie. Estaba temblando mucho. Las puntas de sus dedos habían subido inconscientemente hacia su pecho. «Escóndete», espetó Thomas entre dientes. «Iré a buscarte». «No, no. Tenemos que estar juntos. Me quiere a mí». Tenía los ojos demasiado húmedos. «Soy yo el que te metió en esto, ¿ok? Escóndete y deja que me siga». Luego se apartó y empezó a correr por el pasillo. Andrew se quedó ahí parado por un segundo, temblando. Su boca se movía con palabras silenciosas y mudas. «Por favor, no me dejes». Un puño atravesó la madera y las garras empezaron a buscarlo frenéticamente. Contuvo un grito y se marchó. Fue hacia la izquierda, ya que sabía que Thomas había ido a la derecha, hacia el frente de la escuela. Pero estaba llevando al monstruo hacia un comedor lleno de chicos. ¿Cómo era eso más seguro? Fue entonces que entendió que Thomas sacrificaría el mundo por él, sin siquiera pensarlo dos veces. Y lo terrible que era eso. Aunque una parte del pecho de Andrew se llenó de alivio al saberlo, por un segundo se odió, o quizás odiaba a Thomas. «Los monstruos no son reales», susurró mientras corría hacia las aulas de abajo. A esta hora deberían estar vacías. Lo único que tenía que hacer era mantenerse alejado de la sala de descanso y la sala de juegos. Se deslizó por el corredor con los brazos envueltos alrededor de su estómago dolorido, con tierra en la boca y sangre pegajosa en una oreja. De un lado tenía las ventanas y del otro las puertas de los salones de clase. Bajo el profundo resplandor de la tarde, el tapiz se veía negro. No,
Se veía como si se estuviera moviendo. Se detuvo. Podía escuchar un leve rasguño en las paredes. Soltó un suspiro largo y tembloroso e intentó recuperar la compostura. El monstruo no lo había seguido, y quería a Thomas, no a él. Quería a su creador. Y entonces el tapiz estalló. Levantó los brazos sobre su cabeza y retorció su cuerpo mientras gritaba. Todo quedó perdido bajo el sonido del tapiz al desgarrarse y los vidrios de las ventanas que estallaron hacia adentro. No entendía lo que estaba viendo. No podía hacer que su cerebro lo aceptara. Un montón de enredaderas empezaron a brotar de la pared. Cayeron al suelo y se retorcieron como serpientes gordas y verdes. Un montón de rosas empezaron a florecer a su alrededor y cada pétalo lucía rojo como la sangre. No se detuvieron. Las enredaderas atravesaron las ventanas, estas rotas, y las ramas se desenrollaron sobre la alfombra. Todo parecía respirar al unísono, fuerte, húmedo y rasposo. Y crecieron. Unos arcillos frondosos se lanzaron hacia los tobillos de Andrew. Enseguida retrocedió tropezándose y empezó a patearlos. Pero no dejaban de buscarlo. Era como si sintieran su andar sobre la alfombra. Lo estaban cazando. Y si Thomas no estaba aquí, significaba que querían a Andrew.